Vamos a hacer hincapié a continuación con un especialista en el Vaticano. Él es Héctor Tito Garabal, un periodista que ha conocido personalmente, tiene una gran relación con el Papa Francisco, y vamos a hacer hincapié obviamente y subrayar lo que ha acontecido tristemente en el día de hoy a raíz de su fallecimiento. Tito, placer enorme saludarte. Silvio Sacomani, aquí por Radio Continental, la cocina de las noticias. Bienvenido. Igualmente, Silvio, muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes, muy buenas tardes. Héctor, hoy un día muy triste, un día donde, nos deja Francisco, y lo primero que quiero consultarte, vos que lo conociste personalmente, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué detalles nos podés dar con respecto a lo que era Jorge, ¿sí? Jorge Bergoglio? Yo siempre digo, cuando me preguntan cómo era Francisco, cómo veía yo a Francisco, decía que, siempre digo primero que lo que más me impactó a mí siempre fue que Francisco nunca dejó de ser Jorge, no Bergoglio. Uh-huh. Y creo que esto es realmente un dato significativo de lo que ha sido a lo largo de su vida, una coherencia permanente, con una acción pastoral inagotable, con un compromiso con los sectores más humildes desde la doctrina social de la Iglesia, un pastor sencillo, muy inteligente, de buen humor, no de sonrisa fácil acá en Argentina, pero que sí la adquirió con el pontificado, y posiblemente hoy tenemos que interpretar que es el gran líder espiritual de la edad moderna, y así lo está reconociendo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece que estos son, como para comenzar, esto me parece que es un dato interesante para señalar. Seguro. Ahora, Héctor, ¿qué legado deja Bergoglio, el Papa Francisco, para con la humanidad? Mirá, Silvio, yo lo que creo es que Francisco no fue un revolucionario, pero sí fue un reformador importantísimo, que asumió los desafíos que le plantearon los cardenales antes de la elección, cuando se estaba previendo quién podía ser el próximo Papa, y había como algunos desafíos que había que asumir. Uh-huh. Y esos desafíos él los fue asumiendo todos, ¿no? Es decir, el tema del drama de la pederastía en la Iglesia, siguiendo el trabajo de Benedicto XVI, el ordenamiento de la finanza del Vaticano, el ordenamiento de la curia, el rol de la mujer dentro de la Iglesia, todo lo que significa una Iglesia diferente, con una mentalidad distinta, con una teología del pueblo que imponía en su pontificado y que le marcaba para llevar a ser esta Iglesia que, como él decía, tiene que ser un hospital de campaña que sea capaz de recibir absolutamente a todos sin preguntar nada. Y además, el legado que deja fuertemente es que él consideraba que el diálogo interreligioso es el gran camino para la fraternidad universal. Y posiblemente el primer Papa también, que se ocupó con mucha fuerza del cuidado de la casa común, ¿no? Su preocupación por el planeta, el pecado ecológico, en fin, varias cosas que tienen que ver con su pontificado y que van a ser sin duda parte del legado del pontificado de Francisco. Uh-huh. Ahora, en algún momento Francisco, sí, el Papa Francisco, mostró una imagen, no sé si llamarla controvertida, ¿sí? Recibiendo fundamentalmente, si bien recibió a todos, y esto hay que destacarlo, ¿sí?, a políticos de un sector que fue el kirchnerismo. Vos que conocés la interna, ¿esto es un mito? Es un mito. Bien. Es un mito, y han sido, porque realmente él recibió absolutamente a todos, de todos los colores, de todos los sectores. Posiblemente algunos se difundían más que otros, algunos se mostraban de una manera más que otros, pero que él estuvo abierto a recibir a todos, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me da un poco de pena. Yo creo que la Argentina se quedó en la pequeñez de una foto, de si se reía, de si la entrevista duraba 10 minutos más, 10 minutos menos, uh-huh, de si recibía uno, de si mandaba un regalo, y se perdió las grandes líneas de un pontificado que por algo hoy el mundo lo está valorando y lo está señalando, ¿no? Y todos hablan es más, hace poco un medio italiano decía, cuando salió Francisco de Gemelli, decía, qué suerte que ha salido porque la humanidad necesita a Francisco. No era una definición menor, la humanidad necesita a Francisco. Por eso es bueno que el Papa siga con nosotros, decía el diario italiano.
y no era un diario italiano precisamente afín a la Iglesia, ni mucho menos, era un editorial que tenía que ver con lo que se ve a nivel mundial. Un hombre que es, como te decía, el gran líder espiritual de la humanidad de este tiempo y de la edad moderna. Está claro. Ahora, tengo entendido que, bueno, hay posibles candidatos, obviamente, que están parados muy firmes para reemplazarlo, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el conocido por lo que se difundió en su momento a raíz de las profecías de Nostradamus, el Papa Negro, ¿no es cierto? Hay varios. Sí, hay varios, sí, por supuesto. Yo digo esto, mira, cuando me pregunta, hoy en algunos medios me hablaban de esto. Yo digo que la verdad que hoy hablar de candidatos es realmente desconocer lo que está pasando. Porque este cónclave va a ser absolutamente distinto de los que hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué? Primero porque van a ser 130 y pico de electores. Sí, exacto. Segundo porque los electores ya no van a ser en su mayoría provenientes de la Curia Romana, sino que van a venir de los lugares más dispares del mundo. Muchos de ellos se han visto una o dos veces en su vida, o algunos no se han visto nunca, y se van a estar conociendo en los días previos a que ingresen a la Capilla Sixtina. Entonces, y en las charlas previas, que siempre son muy importantes porque en esa participan los electores y todos los cardenales, también los mayores, es donde surgen las grandes líneas del pontificado. Y ahí, en esas charlas de los 200 y pico de cardenales, es donde de pronto algún cardenal que interprete lo que se está diciendo en esas salas, sea conocido o no, puede ser el que arrastre uno al voto o que llame al voto y que a lo mejor nadie lo tenga en carpeta. Entonces, la verdad que hoy por hoy pensar en candidatos es muy prematuro. Es difícil. Yo te diría que hoy es casi imposible preverlo. Está claro. No, yo te consultaba, Tito, porque también entiendo que hay candidatos argentinos, pero yo creo que eso sí sería un milagro argentino. Eso sería un verdadero milagro, ¿no es cierto? No porque dude de la capacidad de los cardenales argentinos, que los tres electores, primero que puede ser elegido papa cualquier varón bautizado, ¿no? Obviamente será un cardenal. Los tres candidatos argentinos son tres hombres importantísimos, tanto el arzobispo de Córdoba, el arzobispo de Santiago del Estero, el mismo cardenal Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires. Pero yo creo que otro argentino va a ser un tanto complejo que los cardenales vuelvan a pensar en seleccionar a un hombre del mismo país. Me da la sensación. Porque además hay otro tema. No es como antes que había grupos que por región tenían de algún modo un peso fuerte en la elección. Hoy ya no es tan así. Ya el grupo italiano no es un grupo predominante ni que mueva del perímetro por sí solo. De pronto los españoles son casi tantos como los italianos en este momento. Entonces va a ser realmente un hecho que, insisto, más allá de lo que creemos que el Espíritu Santo va a aportar, cuando esté la charla entre los cardenales, ahí pueden surgir hombres que hasta desconocemos porque son gente que no sabemos ni dónde está trabajando, ni de dónde viene, ni quién es, sinceramente. Se habla de los más conocidos y algunos curiales, inclusive, pero yo creo que hay que estar mirando también a los que van a venir de la periferia, y este es un dato no menor para el próximo cónclave. Seguro. Ahora, ¿qué más nos podés comentar a raíz de Jorge, no del Papa Francisco? Yo digo, a mí me cuesta, ¿no? Cuando uno ha tenido cierto trato personal, uno tiene... ¿Vos desde cuándo lo conocés? Y yo lo conozco desde que era superior de los jesuitas. Uf, o sea, estamos hablando de la década del 70, 80. No hubo ningún cambio en él, si bien todas las personas cambiamos, ¿no es cierto? A ver, siempre fue un hombre muy ascético, muy serio, con buen humor, pero no de sonrisa fácil en Argentina. La sonrisa fácil la adquirió en el papado, pero digamos, sí con buen sentido del humor, con ese chiste fácil, directo, como los que hizo el otro día cuando salió de la cárcel, que una periodista le preguntó, ¿cómo está? Sentado, le dijo. Y otra le dijo, ¿y cómo va a pasar la Semana Santa? Y la voy a pasar como pueda. Digamos, y con esas salidas que tenía, haciendo esos comentarios que provocaban cierta sonrisa, y que, insisto, tenía buen humor, ¿no? Y además un hombre que tenía la memoria, pero fenomenal. Es decir, a mí me impactaba que él
se acordaba de todo, de cada dato, te veía a vos, te preguntaba por tu familia, con sus nombres, se acordaba de todo. Se acordaba de los nombres, sí. De todos. Sí. Ahora, vos obviamente no has notado ningún cambio. Y un hombre con una capacidad de conducción y de planificación descomunal. Uh-huh. Bueno, nada sencilla la tarea de ser papa y sobre todo reformista, ¿no es cierto? No, a mí me impactó cuando él asume como arzobispo de Buenos Aires, que en mi programa Claves para un Mundo Mejor había estado hacía 2 años antes el cardenal Corrachino. Entonces yo le dije, mire, monseñor, no era cardenal todavía, esta columna la puede hacer usted. Y él me dijo, no, yo timing para los medios no tengo, me acuerdo, pero clarísimo, cosa que obviamente quedó demostrado que lo fue adquiriendo con el tiempo, porque lo tenía en este último tiempo y sobrado. Pero además de eso, me dijo, mira, yo voy a hablar a tal sector en tal momento, a tal sector en tal momento, a tal sector en tal momento. Es decir, me delineó a 1 mes y medio de estar como arzobispo de Buenos Aires cómo iba a ser su trabajo en el arzobispado en el nivel pastoral. Está claro. Y lo cumplió rigurosamente. Hay un sector muy importante de la sociedad, ¿sí? En algún punto acuerdo, pero lo personal tiene muy poco que ver en este momento, porque hay que respetar la partida de cualquier ser humano. Acá estamos hablando del Papa, ni más ni menos, pero te decía que hay un sector muy importante de la sociedad que se ha quedado con ese Bergoglio peronista y de izquierda. ¿Qué mensaje le das a esa gente? Y yo creo que cuando uno estudia la doctrina social de la Iglesia se da cuenta que la opción preferencial por los pobres es un camino, y él fue lo que marcó desde el inicio, y eso no es ni peronismo, ni comunismo, ni mucho menos, es doctrina social de la Iglesia pura, donde él ha hecho aportes importantes a la doctrina social de la Iglesia que se irán incorporando, ¿no? Todo el trabajo que él ha hecho en función del diálogo interreligioso como un camino para lo que significaría. Él lo planteaba de esa manera, ¿no? Que el diálogo interreligioso es el camino de fraternidad universal, que era la urgencia que él se proponía también desde sus meditaciones. Que antes no acontecía. Acontecía de otras maneras. Pero de otras maneras, ¿no? Pero él fue mucho más allá en ese aspecto. Posiblemente, porque pero todos lo hicieron. Yo recuerdo cuando San Juan Pablo II se metió en la favela, que también lo miraban, se metió en la favela, ¿cómo se va a meter en la favela? Y también lo hacía. De pronto, lo que pasa es que Francisco le dio a eso una impronta preferencial que de algún modo lo marca la doctrina social de la Iglesia. Está claro. Y además porque la Iglesia con Francisco adquiere otra mirada. La Iglesia tenía una mirada desde Europa para el mundo, y con Francisco tiene una mirada desde América Latina para el mundo. Ese es un cambio significativo en lo que es la mirada de la Iglesia al resto del mundo. Ahora, ¿qué recuerdo te queda de la visita histórica del Papa Francisco a Jerusalén? Yo me acuerdo cuando él planteó que invitaba a los líderes de Tel Aviv y de Palestina a la Santa Sede, que todos se miraban porque cómo los está invitando acá en público prácticamente, y lo consiguió, y a las 15 días creo que fue que se reunieron en San Pedro, ¿no? En una oración común, en un diálogo común, y después, todo ese momento que fue realmente un momento muy importante, donde el Papa trazó líneas de comunión muy interesantes, muy fuertes, tanto en su visita primero a Palestina como después a Israel. Exacto. ¿No? Así que la verdad que fue un momento, yo tuve la posibilidad de estar en ese viaje. Sí, la verdad te consultaba por eso precisamente. ¿Cómo lo viviste vos también? Yo recuerdo que la misa allí en Palestina a la mañana, cuando él hace la invitación, realmente a todos nos tomó por sorpresa, y todos, claro, como él lo decía en italiano, la gente se iba pasando en el boca a boca lo que estaba diciendo, y todos miraban asombrados por esta invitación que había hecho el Papa. Y la verdad que después vino el famoso abrazo con el rabino Skorka y con el musulmán Abud, ahí en el Muro del Lamentos, lo que también fue un momento fuerte. Vos sabés que tengo la foto acá, es muy impactante. Es impactante, sí, ese momento fue realmente, fue un momento muy fuerte efectivamente, ¿no? De lo que significa. Pero un hombre que yo recuerdo cuando venía en la caravana,
y me vio que yo estaba al borde del camino, sacó la cabeza por la ventanilla y me saludó. Los guardias de Palestina miraban como diciendo, ¿a quién saluda este tipo? Que es el hermano, claro. No, pero claro, yo era uno más que estaba ahí en el camino, está bien, me habrá visto, pero sacó la cabeza y me saludó en el auto, que era no era el papamóvil, sino que era un auto de calle en el que igual lo estaban llevando a otro encuentro. Bueno, a ver, en un primer momento, cuando él asume el papado, bueno, los guardias de seguridad estaban muy preocupados porque él se seguía manejando como un ser humano, digamos, común y corriente, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo siguió haciendo el otro día cuando también en un momento que estuvo con la gente del Gemelli, también la gente se le acercaba, iba, y la gente decía, bueno, trataban de ver que no lo invadieran tanto, y él se dejaba, yo creo que incluso la salida de él ayer en Papamóvil a recorrer la plaza fue de algún modo su despedida de la gente, ¿no? Él estando con la gente se sentía realmente a sus anchas. Seguro. Nunca perdió su costado humano. No, eso lo mantuvo permanentemente, ¿no? Y creo que es una de las cosas que le hicieron cercano a todos, a los creyentes y a los no creyentes. Tito, te agradecemos infinitamente esta crónica, ¿sí? Bueno, nos despide Tito con el tú, se cortó la comunicación. Bueno, acabamos de dialogar con Héctor Tito Garabal, un periodista muy allegado al Papa Francisco, y bueno, poco menos que nos hizo una crónica de quién era el Papa Francisco y el legado que dejó en la humanidad.